Nehemías 7, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Inclina su rostro y acompáñeme en oración. Padre, gracias te doy nuevamente porque tú eres santo, porque tú eres recto, tú eres justo. Tú eres más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Ni el cielo de los cielos, ni el cielo de los cielos pueden contenerte. Sin embargo, tú, por el puro afecto de tu voluntad, determinaste antes de la fundación del mundo relacionarte con nosotros. Te agradecemos porque cuando llegó el tiempo señalado enviaste a tu Hijo Jesús, quien se ofreció en nuestro lugar y por medio del cual hoy podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por ese don de amor. Muchas gracias porque tú nos lavaste, nos limpiaste, nos santificaste por medio de la obra de Cristo. Y queremos nosotros rogarte esta mañana nuevamente que por medio de tu palabra podamos ser confrontados, que por medio de tu palabra podamos ser animados, que tengamos un oído atento, un corazón dispuesto a recibir, pero por sobre todo un anhelo, una expectación de lo que tu Espíritu Santo hará en nuestras vidas por medio de esta palabra. Dios mío, gracias por permitirnos nuevamente estar juntos. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y bondad con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, cada vez que nosotros terminamos una tarea, un trabajo, una misión o cumplimos una meta, lo normal es que nos encontremos con dos emociones que vienen a raíz de haber terminado esto. En primer lugar, es un suspiro de alivio, puesto que el trabajo ha sido duro y que por fin este puede ser terminado. También funciona eso mismo, un gozo, una celebración, porque terminamos lo que habíamos emprendido. Eso, por ejemplo, lo vemos en el ámbito de la construcción, cuando están trabajando los constructores y terminan una construcción, ¿cierto? Se hace ese famoso rito llamado los tijerales, donde ponen la bandera de Chile, ¿cierto? Y celebran comiendo carne. Eso es lo que ocurre prácticamente cuando uno termina una labor, un sentido de gozo, de satisfacción por lo realizado. Pero también hay personas que no solamente se quedan conformes con eso, sino que también hay un sentido de ¿ahora qué? Cuando terminamos alguna labor, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que pasa después? Y en ese sentido, hay pasos evidentes dentro de la vida de las personas. Por ejemplo, quienes emprenden una carrera universitaria, evidentemente luego de concluida su carrera, viene el paso de buscar trabajo. También aquellos que están casados, tienen hijos y luego de haber concluido el proceso de la crianza, viene la etapa en la cual ya con el nido vacío, vuelven a reencantarse el esposo con la esposa ya de una manera completa sin la interferencia, ¿cierto?, de los hijos. Entonces, siempre hay, cuando se termina un proyecto, hay algo que hacer después de eso. Y esto es lo que nosotros vemos un poco en esta sección de Nehemías. Nehemías, no se quedó conforme tan solo con haber concluido la labor de la construcción de la muralla. Ahora venía otra labor más importante incluso que aquella de reconstrucción. Como lo mencioné la semana pasada, 52 días se terminó de construir esta muralla. La reedificación de la muralla tardó 52 días. Pero, luego de eso, Nehemías siguió sirviendo por un periodo de 20 años. De 20 años. En Jerusalén.
Ya había terminado esa labor tremenda, monumental. Sin embargo, todavía él tenía la misión de fomentar la espiritualidad de su nación. No bastaba con protegerla de los enemigos con esa muralla, si es que ellos eran enemigos de Dios. Por tanto, su labor consistió, luego de haber terminado la labor de la muralla, en enfocarse en un avivamiento, por así decirlo, del pueblo de Dios en función a la ley de Dios. Ahora estaban protegidos físicamente hablando, pero tenían que también estar protegidos espiritualmente hablando en función a las ordenanzas y mandatos que Dios había establecido. Y esa es la misión que se plantea ahí Nehemías desde el capítulo, en el libro de Nehemías, desde el capítulo 7 hasta el final del libro. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con esto. Nehemías termina la construcción. Y en el versículo 4, acompáñeme, hay un detalle bien importante, bien interesante. Dice el versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Aquí notamos nosotros algo bien interesante, como les decía. ¿Por qué? Porque luego del primer retorno de los judíos del exilio, cuando estuvieron, ¿se acuerdan?, 70 años en el exilio en Babilonia, después viene el primer retorno, que es ordenado por parte del rey Ciro, se levantó un líder llamado Zorobabel, y Zorobabel volvió con aproximadamente 50.000 personas a la tierra de Judá. Y ahí fue que la primera labor que ellos realizaron fue la reedificación del templo. Pero, curiosamente, todos ellos, o su gran mayoría, quedaron viviendo afuera, en otras aldeas, y no dentro de la ciudad. Entonces, ahora que ya habían sido construidas las murallas de la ciudad, a Nehemías le tocaba una labor bien importante, y esta era establecer las personas que iban a vivir dentro de las murallas. Y esto es bien interesante, como les decía, porque nos muestra esta segunda etapa en la misión de Nehemías. Muralla lista, ticket ahí, cumplida la misión, pero ahora venía la reedificación completa, íntegra del pueblo de Dios. Ahora, él claramente no iba a hacer que cualquier persona, o no iba a permitir que cualquier persona viviera dentro de los límites de la muralla. Y es por eso que usted puede contemplar ahí el resto del capítulo, se menciona un censo. Ese censo precisamente hace relación a todas aquellas personas que volvieron en el tiempo de Zorobabel. Entonces, ¿cuál es el propósito de este censo que menciona ahí Nehemías? Es poder definir quiénes eran descendientes reales de judíos, para que esos descendientes reales, genuinos, de sangre, pudiesen vivir dentro de las murallas de la ciudad. Ese era el propósito, por eso se menciona este censo. Entonces, Nehemías ya construyó las murallas de la ciudad y ahora la misión es que las personas vivan dentro de esa ciudad. Porque como decía acá, la ciudad era espaciosa y grande, pero en realidad había poco pueblo que vivía dentro de las murallas. Entonces, este censo nos habla de aquellos que iban a vivir ahora dentro de los límites de la ciudad, pero no podía ser cualquiera. Y eso es algo que debemos nosotros notar. Ahora, no tan solo Nehemías se encarga de establecer de alguna forma esta estructura, sino también de quién iba a ser el que le iba a cuidar. Entonces, tenemos dos cosas ahí. Nehemías se preocupa de quién va a vivir dentro de la ciudad y Nehemías también se preocupa de quién va a servir dentro de la ciudad. Y esas son las cosas en las cuales esta mañana nos vamos a estar enfocando. Por eso el título del sermón es ¿quién servirá a Dios? Y en estos versículos que hemos tocado, en primera instancia vamos a ver dos cosas. En primer lugar, cuáles son las características de un siervo de Dios, en función a lo que Nehemías nos muestra acá. Y en segundo lugar, vamos a ver algo igual importante, que tiene relación con la identidad del siervo de Dios. ¿Okay? Por un lado, las características de un siervo de Dios, y por otro, la identidad de un siervo de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, siendo cristianos, pensamos que cualquiera puede servir a Dios, ¿cierto? Y de alguna forma, eso tiene lugar.
O sea, toda la creación fue hecha con el propósito de servir a Dios. ¿Ya? Nosotros vemos, nos encontramos en la Escritura, cómo Faraón sirvió a Dios contra su voluntad, por cierto, endureciendo su corazón y negándose a dejar en libertad al pueblo. Sin embargo, Dios lo usó igual y contra su voluntad igual le sirvió. Vemos también, por ejemplo, el caso del profeta Balaam, un hombre que amaba más el dinero que la verdad de Dios y en la palabra de Dios. Y cuando Balac le ofrece dinero para ir y proferir palabras en contra, profecías en contra del pueblo hebreo que estaba ahí acampando, vemos que Dios usa a ese profeta que amaba el dinero. Vemos también en ese mismo relato cómo es que Dios usa a un asno. Le permite que hable a ese asno con el propósito de detener al profeta. Entonces, Dios usa. Toda la creación está dispuesta para servir a Dios. Pero lo que nosotros estamos hablando aquí no es de ese servicio que todos quieran o no quieran, voluntariamente o involuntariamente, hagan en favor de Dios, sino que aquellas personas las cuales Dios ha apartado para su servicio. Hay una gran diferencia. Todos van a servir a Dios igual, quieranlo o no. Pero hay personas que Dios ha llamado con un llamado exclusivo, un rol específico que Dios le da y que no cualquier persona puede desempeñar. Y eso es a lo que nos vamos a estar enfocando esta mañana. Para que lo entendamos bien, yo sé que ninguno de nosotros, o si le da un infarto, va a acudir, por ejemplo, o va a permitir que un carpintero lo opere. ¿Cierto? O si alguna persona tiene problemas con su auto, no va a ir al dentista para que se lo arregle, a no ser que el dentista sea mecánico. A la vez, que puede ser. Pero, ¿por qué doy este ejemplo? Porque en realidad, siempre cuando uno requiere un servicio, no cualquier persona puede dar ese servicio específico. Dios, cuando llama a servicio específico, a Él, a su pueblo, no usa a cualquiera. Él puede usar a cualquiera, sí, porque Él es Dios soberano. Pero para labores específicas, Él hace el llamamiento. No cualquiera de su propia voluntad puede decir, yo voy a ir y servir a Dios. No, si tú no has sido llamado a servir a Dios, tú no puedes servir a Dios. ¿Por qué? La respuesta es súper sencilla. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una palabra o de un atributo de Dios, una perfección de Dios, que es muy importante dentro de la revelación que Él nos da, que es su santidad? Y vimos que Dios es santo. Y esa santidad implica que Él es exclusivo, que no hay otro como Él. De alguna forma esa santidad nos muestra que Él es único. Pero también Él hace un llamado a aquellas personas que son sus hijos a servirles, y algunos específicamente para labores concretas a las cuales Él le ha llamado. Entonces, debemos saber que Dios exige la santidad, o más bien el ser apartado para una misión a aquellos que le van a servir. Entonces no se trata de cualquier persona, ¿ya? No depende de quién quiera hacerlo, sino a quien Dios llama. Y a quien Dios llama le capacita para eso. Y eso es muy importante. Por esa razón, hermanos míos, es necesario que nosotros comprendamos este axioma que les voy a decir ahora, o esta premisa fundamental que les voy a mencionar ahora. Hermanos, quien quiera saber o conocer cómo debe servir a Dios, primero debe conocer al Dios a quien va a servir. Si tú quieres saber cómo puedes servir a Dios, primero debes conocer al Dios a quien tú vas a servir. Y eso es fundamental, porque hay cosas que Dios no tolera, hay cosas que Dios no acepta, y hay cosas que sí Dios usa. Y eso es lo que nos muestra de alguna manera este pasaje. En primer lugar, entonces, nuestro primer punto es las características de un siervo de Dios. Fíjense que el relato comienza mostrándonos que el muro ya fue edificado y que las puertas ya fueron puestas, ¿ya? Pero el versículo 1 menciona algo bien interesante.
Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Quedémoslo hasta ahí nomás. Fíjese que Nehemías usa a las personas que trabajaban en el templo para el servicio y el cuidado en las murallas. En ese tiempo no había guardias. Entonces lo primero que él hace es disponer a aquellos que servían a Dios en el templo, los pone en las murallas para servir. ¿A quiénes? Específicamente a los porteros del templo, a los cantores del templo y a los levitas. Entonces Dios en primera instancia usa para algo tan, importante como la protección y el resguardo del pueblo, usa a los mismos que había llamado a servirle a él directamente. Entonces eso igual es importante notarlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como todavía no habían personas establecidas para esa labor, Nehemías comprendía que quien protegía la ciudad era Dios. Por eso es que ponen a los siervos de Dios como guardias para vigilar la ciudad. Nehemías sabía que en realidad no importaba la capacitación de los guardias, no importaba el físico o la experiencia en el trabajo, sino él sabía que era Dios quien finalmente les cuidaba como pueblo y como nación. Por eso nunca está de más citar este salmo, el Salmo 127:1, donde nos muestra este principio que muy probablemente Nehemías tenía presente. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nehemías sabía que era Dios finalmente quien protegía. Entonces, por eso es que pone a estos hombres que eran siervos fieles a Dios en las labores del servicio a Él, también para poder servir a la comunidad en el resguardo en una primera instancia. Ahora, luego de decir eso, Nehemías hace algo bien interesante. Menciona a su hermano y a otro hombre. Su hermano se llamaba Hanani y este aparece mencionado ahí en el capítulo 1. Hanani es la persona que le da noticias a Nehemías de la situación que estaba pasando en Jerusalén. Este mismo hombre es el que aparece y vuelve a aparecer acá, y Nehemías le encomienda una misión ahora. Y también a otro hombre llamado Hanani. Y aquí, refiriéndose a esta persona, a Hanani y a su hermano Hanani y a Hananías, él menciona 3 características de un siervo de Dios. Fíjese en lo que dice ahí el versículo referente a esto. En primer lugar, dice que Hanani y también Hananías eran hombres de verdad. Eso es lo primero. Hermanos míos, la característica primera de un siervo de Dios en función a lo que nos muestra su palabra aquí es que deben ser hombres de verdad. Ahora, eso no nos suena mucho. ¿Qué aplicación tiene que sea un hombre de verdad? ¿Se está refiriendo a que sea un hombre que siempre hable la verdad? La verdad es que no. La verdad es que no. La expresión ahí, o la idea de esa expresión, habla de fidelidad. O sea, este hombre, Hananías, era un hombre fiel. Si algo se requería en ese tiempo para poder ayudar a Nehemías en la labor de cuidar al pueblo, cuidar a la ciudad, eran hombres que fueran fieles. ¿Por qué? Porque sabemos que los enemigos de Nehemías y del pueblo estaban siempre prestos a destruirlos. Vimos la semana anterior, ¿cierto?, cómo es que Tobías se emparentó, y su hijo también, se emparentaron con los judíos para poder desde adentro destruir al pueblo. Entonces, lo que más necesitaba Nehemías era hombres fieles. Y Hananías era un hombre fiel. Un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre, en otras palabras, leal. Y Dios llama al servicio a hombres fieles y mujeres fieles. Esto no está solamente limitado a los varones, sino que también a las mujeres. Y una característica de aquellos que sirven a Dios es la fidelidad.
Hermano, en primer lugar, fidelidad para con Dios. Fidelidad para con Dios. ¿Qué significa fidelidad? La fidelidad tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, en este contexto, la que más se subentiende es la lealtad y la perseverancia. Lealtad y perseverancia. ¿Cómo nosotros mostramos que somos hombres fieles o mujeres fieles que sirven al Señor? Es la lealtad para con Dios y la perseverancia en sus caminos. Son dos elementos fundamentales dentro del servicio a Dios. Esa es una característica fundamental, hermanos míos. La fidelidad. En primer lugar, para con Dios. Para con Dios. Si tú quieres servir a Dios, si tú estás sirviendo a Dios, tú tienes que saber que debes ser una persona fiel a Él. Fiel a Él. Y en segundo lugar, también esa fidelidad debe traducirse a las personas que están a tu lado. Ese cuidado que tenía, o esa fidelidad que Hanani y Hananías tenían, la tenían para con Nehemías también. No tan solo eran fieles a Dios, sino también fieles a Nehemías. Entonces, eso también es importante. Cuando estamos sirviendo a Dios, debemos ser fieles a Él, pero también a aquellos que estamos sirviendo. Y eso es muy relevante, es muy necesario, hermanos míos. Y uno de los ejemplos más lindos que nos muestra el Nuevo Testamento es el ejemplo de Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo está recordándole a los hermanos de Filipos uno de los varones que lo acompañó en la tarea de fundar esa iglesia. Y ese fue Timoteo. Y él ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice, versículo 19 al 21, dice esto referente a Timoteo, un hombre fiel. Dice esto: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses y recordándoles a Timoteo, un hombre fiel a él, pero fiel a Dios y también fiel a los hermanos de Filipos. Y él muestra una característica aquí. Dice que no había ninguno de los que trabajaban con él. Dice, pues a ninguno tengo, hablando de propiedad, o sea, dentro de las personas que trabajaban con él, no había ninguno que tuviera el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesara por los filipenses. Entonces, esto nos muestra una característica de un hombre fiel, una mujer fiel que sirve a Dios. Eso es lo primero, hermanos míos. Si todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos parte de una iglesia local, estamos llamados al servicio, el servicio a Dios y el servicio a nuestros hermanos. Y la primera característica que debemos tener, hermanos míos, para poder realizar esa labor de una manera que agrade y glorifica a Dios, es ser hombres y mujeres verdaderos, o sea, ser fieles, leales y perseverantes. El segundo elemento que nosotros vemos aquí, hermanos míos, es que un siervo de Dios debe ser temeroso de Él. Temeroso de Él. Aquí es triste notar, dentro de la experiencia que uno tiene a lo largo de su vida como cristiano y que le ha tocado por motivos de cambios de ciudad, ustedes conocen un poco mi historia, me ha tocado pasar o conocer varias iglesias en distintas ciudades del país. Y cuando uno se encuentra de pronto con que a la hora de servir a Dios no importa quién lo hace, sino qué hace. Y eso es triste porque en algunas iglesias se da eso. Los líderes o los pastores están más preocupados de llenar una vacante que en quién llena esa vacante. A mí me ha tocado conocer personas que tocaban en los ministerios de alabanza que no eran cristianos y que solamente iban por tocar. Terminaba la sección de la alabanza, venía el sermón y los músicos se iban afuera a conversar. Y eso
a los líderes, a los pastores, no les interesaba, porque lo que ellos querían era que se escuchara bien, que hubiera alguien que tocara el bajo, que hubiese alguien que tocara la guitarra, no importando si esa persona verdaderamente era un hombre o una mujer fiel, ni tampoco, lo más importante, que fuera temeroso de Dios. Eso es una característica fundamental de quienes deben servir o están aptos para servir a Dios. El temor de Dios. El temor de Dios. Un hermano me contaba que en la iglesia que él participó, porque ya no participaba ahí, el bajista de la iglesia dejó embarazada a una niña de la iglesia. Y como no tenían otro bajista, todavía seguía tocando. Todavía tocaba. ¿Por qué? Porque había necesidad y tenía que sonar el bajo. Entonces ahí vemos como tristemente muchos líderes, muchos pastores, soslayan características fundamentales de personas que van a estar al servicio de Dios y de la gente. Y en eso tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos, porque estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Entonces no cualquiera debe ser puesto ahí. No porque tenga una capacidad, un talento, vamos a disponernos y soslayar una vida abundante de pecado y público más encima. No, eso no debe ser así. De ninguna forma, de ninguna manera. Como lo dijimos delante, el que quiere saber cómo debe servir a Dios, tiene que primero conocer a Dios al cual va a servir. Y si tú sabes que Dios es santo, tú sabes que el malo junto a Él no va a habitar, ¿cómo entonces vas a permitir que sirva a Dios alguien que vehementemente peca, deliberadamente lo hace y no se arrepiente? Se puede. El temor a Dios es lo primero que un siervo de Dios debe tener, o algo fundamental que un siervo de Dios debe tener. Vimos que lo primero era la lealtad, pero este temor de Dios es fundamental, hermanos míos. Si no hay temor de Dios, nada hay. Nada hay. ¿Saben por qué murió Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los primeros sacerdotes instaurados por Dios? Murieron porque no tuvieron temor de Dios. Porque Dios les dijo, este es el incienso que ustedes deben presentar. Sin embargo, a ellos se les ocurrió una mejor idea. Ellos dijeron, pero si hacemos otro incienso. ¿Sabes qué? No me gustó la fórmula que Dios dio. Quizás esta huele mejor. Y ellos improvisaron y trataron de hacer lo que ellos querían. ¿Cuál fue el producto de eso? Dios los fulminó, Dios los consumió. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor de Él. No tuvieron temor de Él. Hermanos míos, Moisés, un hombre fiel que soportó todas las rebeliones de su pueblo. Un hombre que en un momento determinado, cuando era tanta la desobediencia del pueblo, Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a matar a todo esto y te voy a levantar un pueblo que sea fiel. Y él le dice, no, porque si tú haces eso, la gloria de tu nombre entre las naciones va a ser vituperada. No, deja al pueblo, un hombre que intercedió, un hombre que era humilde, manso. Dice ahí el libro de Números que era el hombre más manso en toda la tierra. Que cuando su hermana y hermano murmuraron, él intercedió por ellos. Imagínense ese hombre. Pero ese hombre en una oportunidad, cuando Dios le da una orden tan sencilla como hablarle a la roca para que ésta diese agua, él, enojado con el pueblo, golpea la roca y por causa de eso, imagínense, si nosotros pusiéramos la balanza, todo lo que hizo Moisés versus ese momento puntual en el cual él desobedece la voz de Dios, uno pudiese decir, sobra méritos a Moisés para poder haber entrado a la tierra prometida. Sin embargo, por haber desobedecido a Dios y no haber manifestado temor de Dios en ese momento, él fue impedido de entrar a la tierra que Dios le había prometido. El temor de Dios es algo fundamental. Hermanos, el temor de Dios es vital para poder servirle a Él. Ahora, nosotros vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el hecho de llamar a hombres temerosos de Dios no era algo nuevo.
En Éxodo capítulo 18, versículo 21, Yetro, o Reuel, como le gusta a usted llamarle, el suegro de Moisés, le da la idea de poder gobernar al pueblo y no llevarse toda la responsabilidad, sino también compartir esa responsabilidad con otras personas. Y ahí en Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice esto: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Se da cuenta como el mismo patrón ya estaba presente en la antigüedad. Los hombres que fueron escogidos, esos 72 varones que fueron escogidos para poder juzgar al pueblo en las cosas más pequeñas, tenían la característica de ser hombres temerosos de Dios. El mismo Job 1:1, se dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios es algo que debe estar siempre presente en alguien que quiere servirle. Porque si nosotros servimos sin temor de Dios, la verdad es que corremos gran riesgo. Porque no hay nada más terrible que caer en las manos de un Dios vivo. Hay muchas personas, hay muchos pastores, hay muchos ministros o pseudoministros que no tienen temor de Dios. Hay muchas personas que sirven porque los pastores son los más visibles, pero también hay muchas personas que sirven en otro tipo de ministerios menos visibles que tampoco tienen temor de Dios. El temor de Dios es fundamental, hermanos míos, porque tú debes considerar a aquel a quien estás sirviendo. No vaya a ser que en algún momento, cuando llegues delante de la presencia del Señor, tú le digas: Señor, aquí estoy. Él te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Hay muchas personas, dice ahí Mateo capítulo 7, versos 21 y 22, que van a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a responder: nunca los conocí. Y uno pudiese decir: pero si estas personas le llamaban Señor, le decían Señor, Señor, lo consideraban. Sin embargo, estas personas trabajaron para sí mismos y nunca tuvieron temor de Dios. Por eso el Señor no les conoce. Si tú vas a servir a Dios, todos estamos llamados a servir a Dios. Si todos los que estamos acá somos hijos de Dios, estamos llamados a servirle a Él y a servirnos entre nosotros. Por tanto, esta palabra es para cada uno de los que estamos. Hermanos, debemos tener temor de Dios, porque Dios tiene una relación íntima. Dios escucha a quienes le temen. Juan capítulo 9, versículo 31. Fíjese lo que dice Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Dios oye a aquellas personas que le temen, que reconocen quiénes son ellos y quién es Él. Hermanos míos, si vamos a servir a Dios, si vamos a servirnos entre nosotros, debemos tener temor de Dios. Considerar quién es Él y quiénes somos nosotros. Ser reverentes ante esa obra de servicio que Dios nos ha encomendado. Proverbios capítulo 8, versículo 13, define un poco lo que es el temor. Porque hemos hablado del temor. Sin embargo, en términos prácticos, ¿qué implica el temor? Y aquí Proverbios 8:13 nos da una buena definición en lo práctico que es el temor. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es tener temor de Dios. En otras palabras, hermanos míos, tener temor de Dios es aborrecer, en lo práctico, aborrecer lo que Dios aborrece.
aborrecer lo que Dios aborrece, que nos cause repulsión lo que a Dios le causa repulsión. Ahora, dentro del significado concreto del temor de Dios, hay varias perspectivas sobre este. Hay algunos que dicen que cuando la Biblia ordena a aquellos que siguen a Dios, aquellos que obedecen a Dios, a tener temor de Dios, se habla de un temor reverente, ¿ya? De un sentido de respeto por la posición que tiene Dios en comparación a la posición que nosotros tenemos. Y eso es cierto, eso es válido. Eso es parte también del temor de Dios. Reconocer que nosotros somos simplemente la nada en comparación al tamaño de Dios. Lo que todas estas personas que estudian la astrología, no la astrología, la astronomía, perdón, la astrología es otra cosa. La astronomía, todos los astrónomos, si una cosa ellos resaltan es la pequeñez del ser humano en comparación con todo el universo que ellos han podido contemplar hasta el momento. O sea, lo insignificante que es el hombre en proporción a el tamaño que el universo tiene. Pero ¿sabe una cosa? Dios dice en su palabra que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Por tanto, Dios es más grande que el límite exterior del universo. Él es más grande que eso. Nosotros somos insignificantes, somos peor que nada. No obstante, Él en su amor, en su bondad nos llama. Por eso es que el temor debe brotar de alguien que ha sido salvado por Dios. ¿Por qué? Porque reconoce su posición insignificante frente a un Dios tan grande. Y no tan solo en tamaño y en magnificencia, sino por sobre todo en justicia. Cuando nosotros contemplamos nuestra justicia, cuando nosotros contemplamos nuestro comportamiento, nuestro corazón que va constantemente al mal, versus la santidad de Dios, la pureza de Dios, la verdad es que eso no tiene parangón alguno. Y eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a tener un temor reverente. Pero el segundo elemento, hermanos míos, que involucra el temor es, como lo dice la palabra, temor. Temor. Miedo. La palabra hebrea empleada ahí significa terror. Terror. Porque tú cuando tienes un temor reverente, porque reconoces quién es Dios, sabes, como citaba recién a Santiago y Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos míos, Dios es Dios. Dios es justo. Dios es santo. Y si nosotros servimos o pretendemos servirle a Él sin ese respeto, sin considerar nuestra posición insignificante frente a Él y obrando de una manera irreverente, la verdad es que podemos esperar recibir pérdida si es que somos salvos aquel día final. El temor de Dios debe ser fundamental en aquellos que le sirven. No podemos servirle a Dios sin temor. Hermanos, el pastor debe tener temor de Dios a la hora de pararse a predicar aquí. Hermanos, los hermanos que tocan y cantan deben tener temor de Dios a la hora de servir en eso. Esto le va a sorprender más. Hermanos, aquellos que ponen la silla deben tener temor de Dios cuando están poniendo la silla. En todo momento, los que servimos y en lo que sea que servimos, estamos llamados a tener temor de Dios, porque esa es una característica de aquel que le sirve. Y en tercer lugar, la tercera cosa que dice es que el temor que Hanani tenía y Hananías tenían no era un temor común y corriente, sino más que muchos, dice el texto. O sea, más que el común de las personas. Si tú vas a servir a Dios, tú debes tener mucho más temor que lo que deberías tener. Y ese es el llamado. Aquí la expresión hebrea hace alusión a que ellos tenían el tamaño de su temor era más grande. De hecho, la palabra hace alusión a una unidad de medida, curiosamente, que es abundante. O sea, que el temor que ellos tenían era abundante. Entonces, fíjese, Nehemías
llama a estas personas y reconocen ellos estos tres elementos: la fidelidad, el temor de Dios y un temor más allá de lo común. ¿Saben por qué? Porque Nehemías comprendió que ya habiendo terminada la tarea de la construcción de la muralla, ahora su labor como líder tenía que multiplicarse. Y el pueblo necesitaba tener más referentes a quien imitar. Entonces ya no tan solo lo iban a imitar a él, sino también iban a imitar a Hanani y a Hananías. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían estas características. Entonces eso es lo primero, hermanos míos. Debemos saber que todos aquellos que nacimos de nuevo estamos llamados a servir a Dios. Y estas son cosas que tienen que estar presentes siempre en nuestra vida. Tengamos cuidado, seamos fieles a Dios, fieles a quienes servimos. Temamos al Señor y más de lo que la gente puede temer. Ahora, el segundo punto, hermanos míos, que íbamos a tratar esta mañana, tiene relación a lo que aparece en los versos 63 al 65. Por favor, busque ahí en Nehemías 7, 63 al 65. Y es algo que pudiese pasar inadvertido en una lectura común, pero que a la luz de lo que el capítulo 7 quiere representar, es muy, pero muy significativo. Versículos 63 al 65 dice: y de los sacerdotes, los hijos de Jabía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Gaaladita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Vamos un poquito a desmarañar estos versos y cuál es la idea de lo que se está presentando ahí. Recordemos, el propósito de esta genealogía que aparece en el capítulo 7 es mostrar quiénes eran los descendientes de los judíos, que eran de una raza pura, por así decirlo. No judíos mestizos, sino judíos de raza pura. Entonces, para eso se utiliza esto, con el fin de que esas personas, precisamente, pudiesen habitar dentro de las murallas de la ciudad. Pero hay otro elemento también ahí. Dentro de las personas que retornaron con Zorobabel, habían sacerdotes quienes iban a ser los encargados de servir en el templo a Dios. ¿Ya? Pero, dentro de este grupo de personas que retornaron, habían algunos que no podían corroborar genealógicamente que venían del linaje sacerdotal. ¿Se da cuenta que no cualquiera puede servir a Dios? No cualquiera puede servir a Dios, sino aquellos que han sido llamados. Y si tú fuiste salvado, tú has sido llamado. Pero tristemente, como les decía, en oportunidad hay gente que no es cristiana y está sirviendo. Y después el fruto que deja en evidencia que esa persona nunca nació de nuevo. Por eso quería hacer hincapié en aquello. Ahora, dice, hay una ley exclusiva y es en función a que Dios había establecido de antemano que ninguna persona ajena al sacerdocio podía servir a Dios. Y mucho menos comer de las cosas santas. No podían hacerlo de ninguna forma. Estaba prohibido. En Números, capítulo 16, versículo 40, dice esto, la palabra de Dios: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Dios estableció que solamente aquellos que él había llamado para servir podían servirle. Por eso hace la alusión a Coré. Coré quiso también ponerse en lugar no como sacerdote, sino decir también, bueno, nosotros también somos de la familia, podemos obrar también como sacerdote. Y Dios le dijo, no, ustedes no, yo los llamé a ellos. Entonces hay aquí un tema de exclusividad, hermano. ¿Por qué? Porque las personas que no eran del linaje sacerdotal no podían participar de la obra del sacerdocio.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, Barzillai, los descendientes de él, no pudieron comprobar genealógicamente que eran descendientes de levitas, en particular de la descendencia de Aarón. Entonces, ellos quedaron totalmente descalificados del servicio a Dios. Debemos tener cuidado, hermano. Debemos tener cuidado. Esto nos muestra negativamente y positivamente algo. Negativamente es que como cristianos debemos tener cuidado, los líderes sobre todo, debemos tener cuidado con quién ponemos a servir. ¿Ya? Porque si una persona no ha nacido nueva, no puede servir. No puede servir. Y en segundo lugar, nos muestra algo bien lindo. Barzillai fue un rico cuya historia aparece en 1 Samuel, se le menciona ahí en 1 Samuel, y fue un rico que apoyó a David cuando él estaba huyendo de Saúl. Ahora, este hombre tenía ascendencia sacerdotal. Estaba comprobado, la tenía. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Él cambió su nombre. Él cambió su nombre y asumió el nombre de un galadita que no era evidentemente linaje sacerdotal. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que probablemente este hombre Barzillai se cambió el apellido, por así decirlo, se cambió el nombre con el propósito de adquirir riquezas y dejó de lado la bendición de poder servir como sacerdote por amor a esos recursos. Entonces, eso es como bien... se especula esto, no es, se saca por conclusión la verdad, porque él podría haber, los descendientes de Barzillai pudieron haber mostrado que eran descendientes sacerdotales. Sin embargo, por lo que hizo Barzillai, no. Entonces se presume que esto podría haber sido lo que ocurrió. Ahora, esto nos muestra que no cualquiera puede servir a Dios, ¿cierto? Pero también nos muestra algo muy importante, hermano, y que va en favor de nosotros. Es que nosotros tenemos un sumo sacerdote que está capacitado, que está apto, y que no solo venía del linaje que correspondía, sino que el linaje al cual él venía era el linaje de Dios, porque él era el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos confianza, porque ante Dios no ofreció un sacrificio en nuestro lugar cualquier persona. Porque no cualquier persona podía ofrecer sacrificios, sino solamente aquellos que estaban capacitados y llamados para ello. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que está capacitado para poder ofrecer sacrificio. Y en particular ese sacrificio fue su misma persona. Dios no iba a permitir que nadie ofreciera un sacrificio delante de su presencia, sino era alguien que estaba capacitado para hacerlo. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote, capacitado, facultado, con toda pureza, con toda autoridad, siendo el mismísimo Hijo de Dios. El Señor Jesús no tan solo fue un hombre fiel, porque sí que lo fue. No tan solo fue un hombre temeroso de Dios, porque sí lo fue, y más que los demás. Él era el único que verdaderamente estaba capacitado para interceder, ponerse en su lugar, en nuestro lugar. Y de esa manera nosotros hoy tenemos confianza porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso nos debe llenar a nosotros de gozo, hermanos. Nos debe llenar de gozo porque Él cumplió todas las características que un siervo de Dios debe tener. El siervo de Dios, el varón de dolores, como lo menciona Isaías 53, el siervo sufriente. Entonces, tenemos gozo, hermanos, porque si Dios no iba a permitir que cualquier persona ejerciera el sacerdocio simbólico del Antiguo Testamento por medio de machos, cabríos, por medio de corderos y de animales, mucho menos iba a permitir que el sacerdote que iba a entregarse por nuestros pecados e interceder por nosotros no cumpliera con el llamado que él había hecho. Por tanto, tenemos esperanza en que el sumo sacerdote que tenemos es el mejor
sumo sacerdote que podemos tener. Por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos esperanza. Y no tan solo esperanza, sino también ahora tenemos el lindo llamado de ser como Él y poder servir como Él sirvió. Eso es precisamente lo que tenemos que deleitarnos esta mañana. Tenemos que meditar esta mañana y agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos entregó al mejor siervo, al que cumplía con todas las características. Él te ha salvado a ti, me ha salvado a mí, pero a la vez también nos ha encomendado la misión de servirle y ser como aquel que nos llamó, para que sigamos las pisadas de Él y para que andemos, según dice Juan, como Él anduvo. Hermanos, animémonos, demos gloria a Dios por el siervo que Dios puso a favor nuestro. Glorifiquemos su santo nombre y por sobre todo en retribución respondamos al llamado que Él nos ha hecho y sirvámosle a Él y a los demás, a sus hijos, como Él nos ha llamado a hacerlo. Amén, hermano. Oremos al Señor.